En este presente video se dará a conocer acerca de la vida de Pedro Rodríguez Filho, alias El Matador, considerado uno de los hombres más peligrosos dentro de la ciudad de Brasil. Pedro Rodríguez Filho nació en el año de 1954 en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Sapucaí, al sur de Minas Gerais. Pedro y su hermana fueron los únicos hijos de Manuela Filho y Pedro Rodríguez. Pedro vino al mundo marcado por la violencia, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre dio en el vientre de su madre. Pero ese acto de violencia habría de costarle demasiado caro a él y a Brasil, pues, según la opinión de los expertos, esto le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en áreas asociadas como la empatía y la reacción a los estímulos dentro del entorno, entre otras cosas. Por eso, además de otros factores como la violencia intrafamiliar en que vivió, el haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva y genéticamente heredable de su padre, Pedro nació con una fuerte predisposición a la violencia que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor asesino serial de la historia brasileña. Por eso fue que a los 13 años, cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar en una pelea con un primo mayor, entonces se salió de control y lo comenzó a golpear brutalmente para que finalmente intentara matarlo al empujarlo en una prensa de caña de azúcar, pero el primo de Pedro sobrevivió. Pedrino comenzó su carrera homicida a los 14 años. Planeaba muy bien lo que eran sus estrategias. Su primera víctima fue el vicepresidente de Alfenas, que había acusado a su padre de robo. Luego mató a quien se cree fue el verdadero ladrón. Se dedicó a robar y asesinar traficantes, luego a vender droga, a eliminar a la competencia y así sucesivamente hasta convertirse en uno de los criminales más temidos de su país. Pedro fue a visitar a su padre llevando un enorme machete, con el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que perdió la cuenta. Luego, viéndolo convertido en un amasijo de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre y le arrancó con ira el corazón, llevándoselo a la boca, arrancándole un pedazo de una dentellada y arrojándolo, cual si fuese un pedazo de basura. Pedrino fue Ahora bien, conoceremos acerca de los trastornos mentales que sufría Pedro Rodríguez Filho. Se conoce como un trastorno mental al síndrome o un patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica que por lo general se asocia a un malestar o a una discapacidad. El trastorno que sufría él era de la personalidad, ya que Pedro sufrió este trastorno a causa de factores biológicos por el golpe en la parte del cráneo provocada por el padre al golpear a su madre en su periodo de gestación. Al ser considerado uno de los hombres más peligrosos en Brasil por sus asesinatos, también fue considerado peligroso por sus violaciones, ya que
ya que la excitación sexual que tenía Pedro fue provocada ante el hecho de la fantasía de someter a sus víctimas al sufrimiento físico. Por lo tanto, no solo obtenía excitación al infligir dolor físico, sino también al humillar, someter y degradar a su víctima. El placer por la crueldad difieren en el hecho de que este personaje conlleva la excitación sexual, mientras la crueldad es el mero deleite que algunas personas pudieron experimentar ante el sufrimiento ajeno. También se conoce que Pedro en su infancia observaba a sus vecinas desnudas, le observaba escondiéndose, observaba a sus padres en pleno acto sexual. Esto se considera una de las parafilias llamadas el voyerismo. Pedriño observaba a sus vecinas desde la ventana de su casa y sintió la tendencia de sentir placer con el simple hecho de observarlas desnudas o mirando a sus padres practicando el acto sexual. Este